Bueno, pues os voy a hablar del papel del ozono en el tratamiento de la hernia discal. Vale, cuando yo leí este artículo, publicaron una revista que conocéis, es el órgano oficial de la IAN. Dije, bueno, pues esa es segunda revisión sistemática, primer metaanálisis, demuestra que pues, recomienda el uso del ozono con un alto grado de seguridad aplicado intradiscalmente y más grado de seguridad de su eficacia cuando se aplica en forma de inyecciones paravertebrales o periforaminar, intraforaminar. Y dije, ¿por qué será esto así? Claro, yo en aquella época no sabía nada de medicina basada en la evidencia. Luego, pues me he tenido que hacer metodólogo, he hecho varias revisiones sistemáticas de otras cosas y bueno, resulta que es eso, como no hay estudios intradiscales de ozono con placebo, ni siquiera con otras sustancias, pues la evidencia nunca puede ser tan grande como, por ejemplo, con este estudio en el que pusieron ozono a pacientes con artrosis de rodilla, es un ensayo clínico prospectivo multicéntrico, comparándolo con oxígeno. Claro, ahí evidentemente que si funciona, funciona y no hay más que hablar, ¿no? Pero en eso es difícil. Entonces, cuando me invitaron a venir aquí, dije, ostras, voy a ver qué ha pasado desde el año 2012-2013 hasta ahora, que yo he seguido utilizando el ozono y no prestaba demasiada atención a las publicaciones, las ojeaba, alguna me llamaba la atención, me la guardaba en el escritorio, ahí se pudría y sin leer. Y entonces, bueno, pues he hecho una revisión y he encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, hemos leído que el ozono intradiscal pues, se usaba con corticoides porque así se reforzaba su acción. Bueno, pues este ensayo clínico demuestra que no sirven para nada los corticoides usados al ozono. Que el ozono por sí mismo se basta para mejorar la inflamación perioradicular y del ganglio que tenemos en los pacientes con conflicto disco-radicular. Durará en el tiempo, porque era la otra cosa, que a veces mis enfermos, llevo haciendo esto 22 años, los enfermos me preguntaban, oiga, ¿y esto me va a durar o no? Claro, en aquella época no teníamos mucha idea de si iba a durar o no. Bueno, este estudio de Joseph Bullitt demuestra, sobre 108 pacientes, que a 5 y 10 años el ozono mantiene unos porcentajes de buen resultado entre el 69 y el 74%, es decir, que ha perdido alrededor de 10 puntos porcentuales del beneficio al primer año cuando se hizo la primera evaluación del enfermo. Luego ya podemos decirle al enfermo, pues mire, el 85% se curan, con el tiempo un 10% pierde la mejoría, pero los restos siguen estando bien. ¿Qué concentración usar? Bueno, esto es parte de la madre del cordero. Este estudio me gustó mucho, es un estudio en el cual hacen infiltraciones intradiscales a distintas concentraciones, claro, sobre distintos pacientes, no sobre el mismo, y luego miden a nivel periférico citoquinas proinflamatorias y niveles antioxidantes. Bueno, pues según este estudio chino, la concentración óptima, es decir, la que más desinflama, es la de 40. Incluso la de 60 es proinflamatoria, irrita demasiado. El ozono es un gas tóxico y es una sustancia tóxica. Si nos pasamos de la ventana terapéutica, o sea, no es algo milagroso, se basa en la química y la bioquímica, pues vamos a tener un problema, vamos a tener una quemadura química. Entonces, 60 es proinflamatoria. Esto contrasta con ese trabajo chiquitín que he puesto aquí de Mario Muto, que hizo en cerdos. El cerdo es el animal que inmunológicamente más se parece a nosotros y las agencias reguladoras aceptan los estudios preclínicos en cerdos como estudios ya pues para pasar a la fase clínica. Entonces él vio que sobre el disco sano la concentración de 20 era totalmente inocua. O sea, deshidrataba, hacía cambios en el núcleo, pero no afectaba al anillo. El problema es que de 40 produce ciertos cambios, cierta rotura de las fibras más internas del anillo discal. Claro, yo hablando con compañeros míos de China que usan mucho la concentración de 40 o 50, me decían, pues el disco ya está roto, se rompa un poquito más, no va a pasar nada. Digo, bueno, pues esto explícaselo tú a los biólogos de la Agencia del Medicamento, que les va a dar la risa y no van a tragar. Es decir, necesitamos tener una concentración que sea totalmente segura y lo más eficaz posible, ¿vale? En estos momentos, Mario Muto ha puesto ya en marcha un estudio, este año lo ha puesto, para ver si entre 30, 35, 40 encontramos algo que biológicamente, incluso si tenemos dinero, inmunohistoquímicamente, es seguro y eficaz. Entonces pensamos que la concentración, quizás 40 sea excesiva, pero 30 o 35 puede ser lo óptimo, y creo que necesitamos demostrarlo científicamente. ¿En qué casos? Esto también me lo preguntan mucho. Bueno, este trabajo es muy bueno, es un estudio prospectivo, 128 pacientes, no son muchos, pero demostró que de todos los tipos de hernia discales, utilizando la clasificación de la Universidad de Michigan, la Escuela de Medicina, pues
la hernia foraminal es la que peor responde. ¿Quiere decir que no responde? No, responde alrededor del 65-66% de los casos, frente al 85-86% que responden el resto de hernias. El ozono va bien tanto en hernias contenidas como en extruidas, ¿vale? En hernias emigradas el ozono se puede utilizar intraforaminalmente, pero ponerlo intradiscalmente parece que no tiene mucho sentido. Esto corrobora un trabajo del año 2008 de Mario Muto, que hizo sobre 6.000 pacientes. Es un estudio retrospectivo, pero la casuística es importante, en el cual dijo lo mismo: las hernias foraminales a mí me han funcionado peor. Bueno, pues este estudio prospectivo lo que viene a confirmar es el trabajo de Mario Muto de que las hernias foraminales son las que peor responden. Hay que recordarse de cómo es el agujero de conjunción, que todo está ahí muy pegadito, las arterias nutricias, las venas, el ligamento apical de la raíz, etcétera. Y entonces, pues la verdad es que quizás sea un punto donde, además de desinflamar, disminuir el volumen pueda ser también interesante. Pero bueno, si en 2 de cada 3 lo solucionas, pues te queda 1 de cada 3 para poder utilizar otro tipo de técnica. Como aquí se va a hablar de láser y Resadis, yo he visto el vídeo de David haciendo Resadis en YouTube, y bueno, pues es parecido a la coablación, solo que luego tiene una mini pinza de disco, con lo cual terminas de limpiar. Entonces, todavía no hay estudios que comparen el ozono con Resadis, pero sí que hay estudios que lo comparan con la coablación. Respecto al láser, hay un ensayo clínico prospectivo sobre 40 pacientes en los cuales el láser frente al ozono pues será peor, con una P de 0,02 al año. Yo no he venido a molestar a nadie. No. La coablación. Por eso yo uso la realmente la coablación, tenemos un estudio que compara coablación con ozono y sin ozono. Es una pena porque un grupo de ozono hubiera estado muy bien, pero no lo hicieron estos señores. Entonces lo que concluyen es que la coablación con ozono es mejor que la coablación sola. Si os leéis el artículo diréis, bueno, pues si es que los porcentajes de una inyección de ozono intradiscal es casi lo mismo que la coablación con el ozono, pues sí, pero nos falta un ensayo que lo termine de rematar. Tenemos también la disectomía percutánea automatizada, que todavía se hace en algunos países. Bueno, lo he puesto aquí porque, en fin, siempre que se pone el ozono, pues parece que ayuda. Este trabajo es interesante porque, basado en la disectomía percutánea automatizada, a unos les pone ozono y a otros colagenasa. Y dice que no hay diferencia. Y los que hayáis usado colagenasa, yo la he utilizado a veces, ojo, porque tiene una cantidad, tiene unos efectos secundarios graves. Quiero decir que si la pones, pasa como el disco gel, como se te escapa el disco gel al espacio epidural, está muerto, porque te produce una rinitis terrorífica. La colagenasa se come los ligamentos, el anillo, que da gusto. Cuando lo utilizas para el Dupuytren, pues como te vayas un poquito, se come el tendón y ¡pum!, de repente te falta un flexor y la colagenasa se lo ha comido. Entonces, cuidado ahí, porque si son igual de eficaces, es mucho más seguro el ozono, sin lugar a dudas. Uy, el mando se ha quedado sin pilas de tanto apretarlo. Esto va para atrás, vale. Vale, seguimos. ¿Y la cirugía? Bueno, pues tenemos este ensayo clínico prospectivo, este se ha hecho en España con control de la Agencia del Medicamento. Lo ha hecho nuestro amigo Bernardino, nuestro amigo Paco Robaina, y concluye a los 5 años 2 cosas. 1, que el ozono es más eficaz, y 2, que el ozono es más coste efectivo. Es el primer estudio de coste efectividad que se hace. Claro, esto cuando estaba a mitad de hacer, los datos preliminares, se hicieron un estudio al 50%, como se hace muchas veces en los ensayos, para ver si hay que seguir o no, resulta que salía que era más eficaz y más coste efectivo. Entonces el gerente sentó a Paco Robaina, no lo veo, y sentó al jefe de neurocirugía del Hospital Negrín de Las Palmas, tampoco lo veo aquí, y dijo, oye, todos los enfermos, esto se hizo basándose en los enfermos que los neuros habían incluido en lista de espera para operar de hernia discal. Y entonces ya con esa indicación de cirugía lo rescataron para ozono. Entonces, claro, el gerente los llamó y dijo, oye, ni un enfermo vais a operar si primero no le ponemos ozono, porque fíjate lo que nos hemos encontrado. Mejoraban 70 y tantos %, no es mucho, dice, pero claro, con lo que a mí me cuesta una cirugía y las complicaciones de la cirugía y lo que me cuesta el ozono y las complicaciones, que son 0 prácticamente, no tiene sentido que me interese. Bueno, el jefe de neurocirugía empezó, bueno, es que mis adjuntos meten cualquier cosa en la lista de espera, fíjate, si esto seguro que se hubieran acabado curando. Claro, el gerente decía, pero si lleva 5 meses en la lista de espera, no me jodas que se va a curar. Si en 5 meses no se ha curado, este no se cura. Bueno, ahí hubo una pelea, y eso, ten en cuenta que Paco Robaina es neurocirujano, entonces
se creó en el hospital una tensión que yo creo que está mejorada, pero no solucionada totalmente. Y este artículo que se publicó el año pasado creo que no va a ayudar a mejorar las relaciones entre la unidad del dolor y neurocirugía. Y luego, y la microcirugía. Que la microcirugía, algunos piensan que es el gold estándar de la hernia discal. Error, dice la Cochrane que no, que la cirugía hoy por hoy sigue siendo más gold estándar que la microcirugía. Pues resulta que este estudio de no inferioridad, que es una cosa rara que se han inventado los metodólogos cuando no pueden comparar dos cosas que pueden simular con placebo o con doble enmascaramiento, dice a 6 meses vista sobre 50-49 pacientes que con una P significativa el ozono no es menos eficaz que la microcirugía. El estudio no permite decir si es más, solamente permite decir si es inferior o no es inferior. Bueno, pues sabemos que el ozono no es menos eficaz que la microcirugía. Pero esto del ozono cura, eso seguro que tenéis, los que usamos el ozono nos hemos encontrado con algún inteligente que nos ha hecho preguntar esto. Bueno, aquí tenemos este estudio de Bonetti, que es un estudio prospectivo que confirma un estudio retrospectivo que se hizo en el año, se publicó en el año 2003 sobre cerca de 2.000 pacientes. Todos los enfermos que mejoran tienen reducciones en el tamaño de la hernia discal de por lo menos el 20%. Hay una correlación, o sea, no hay ningún enfermo que mejore y el disco no haya mejorado menos un 20% y viceversa. No hay, estadísticamente alguna hora, pero en valores prácticos no. Entonces sí que podemos decir que el ozono mejora la hernia, para que el enfermo entienda que la hernia pues, se la ha hecho un poco más pequeña. Y sobre todo desde nuestro punto de vista, los que conocemos más el ozono, por lo que mejora mucho es la inflamación, mucho, y eso es lo que hace que mejoren los síntomas. Después del año 12 han salido estas 4 revisiones sistemáticas y bueno, hay una que es muy buena y ahora la veremos, las otras 2 estas son regulares y esta concretamente está sesgada. Esta es una revisión que hicieron para la Alta Reumatológica Portuguesa. Y aún así, estando sesgada, recomienda el uso de ozono, pero con cautela. Aquí tenéis todo el rollo que pone. Dice que analizaron 7 estudios de poca calidad, pero para determinar la calidad de un artículo tú puedes utilizar, por ejemplo, la Cochrane Risk of Bias Tool, ¿vale? Una herramienta que calcula el riesgo de sesgo que tiene una publicación. Estos los hicieron porque la Virgen les iluminó y les dijo, no, los estudios tienen poca calidad. Pero claro, el no hacerlo supone un sesgo negativo. Los efectos adversos son subestimados por los autores, sin embargo, todos los 7 trabajos hablan y mencionan claramente los efectos secundarios, es decir, esto es otro sesgo negativo de las conclusiones de los autores. Y aún así, tirando a degüello, acaban recomendándolo, bueno, pues tira que te va. Este estudio de Barbosa recopiló 8 estudios, son estudios recientes, este es de 2020, y concluyen que falta un protocolo homogéneo, estamos trabajando en eso, de tener una concentración que sea justificable y que inamovible, y aún así lo recomienda, aunque aconseja estandarizar los protocolos. Este estudio de Migliorni del British Medical Bulletin es muy bueno, porque no fue una revisión sistemática a petición de un grupo de autores, sino al revés. Fue el editor de la revista el que cogió a un grupo de metodólogos que tienen de referencia en la revista y dijo, oye, en Irlanda están haciendo ozono, en Francia están publicando ozono, en Países Bajos también, en Alemania, en Austria, en Suiza y aquí en Inglaterra no, mirar a ver qué hay. Y entonces este grupo de metodólogos, que no tiene ningún conflicto con el ozono ni a favor ni en contra, pues hizo un estudio con 29 artículos utilizando el Cochrane Risk of Bias Tool. Dice que la calidad de las publicaciones son medias y que según los datos se puede recomendar con necesidad de estandarización de protocolos, que es lo único que necesita el ozono intradiscal, tener claro cuánto y qué cantidad y qué concentración usar para poder convertirse en un estándar. Esta es la revisión más moderna de Sconsa, con 15 ensayos clínicos randomizados. Dice que encuentra estudios de calidad media o baja en algún caso, quizás porque no coincidan todos con los del estudio anterior, y concluye finalmente lo mismo, que ha sido segura, efectiva y que necesita estandarización de los protocolos, pero que en principio parece que esto es una cosa que funciona. Esto lo he puesto porque todo esto es con una inyección intradiscal, pero es que el ozono tiene la gracia que puedes poner otra. ¿Vale? No haces un agujero muy gordo, no haces una cicatriz, no haces nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay muy pocas publicaciones, ¿vale? Yo sí que tengo algo de experiencia, pero bueno, en cuanto a esta publicación, ¿qué pasa cuando haces 2 o 3?
Bueno, pues cuando haces 2 o 3, seguro que también Luis me apoyará en este sentido, mejora el resultado. Mi experiencia personal, con la segunda infiltración vienes a recuperar la mitad de los fracasos de la primera. Y con la tercera se recupera alguno. Yo he dejado de hacerlo. Entonces, realmente, con una infiltración sabemos lo que ocurre por todo lo que hemos visto hasta ahora, pero si hacemos una segunda al cabo de 15 o 20 días, podemos recuperar aún un porcentaje de enfermos y bueno, pues todo enfermo tiene una vida y una familia y unos problemas y ayudarlos es necesario. Esto, cambiarle las pilas, por favor, porque si no... Vale. Desafíos. Bueno, esto me pareció un desafío. Hasta ahora sabemos que cuando un enfermo tiene un déficit motor, nosotros no lo tenemos que tocar y hay que dar solo a los neurocirujanos, al cirujano de columna. Bueno, pues estos dicen que, ojo, que no corramos tanto. 13 pacientes, estudio llevado a cabo por neurocirujanos, que hay que quitarse el sombrero. Bueno, pues resulta que con déficit motor parcial y una clínica de lumbociatalgia o de pluralgia, todos recuperan el déficit y 12 mejoran notablemente al mes cuando fueron evaluados. El déficit motor se recupera antes que el dolor y encima además todos recuperan el déficit y 12 de 13 recuperaron el dolor al mes. Me parece interesante trabajar en esta línea porque, bueno, pues puede... No, yo no quiero quitarles de comer a los neurocirujanos, que tengo muy buenos amigos, pero yo creo que los animo a que dejen el microscopio y usen el ozono. Otro desafío que me pareció súper interesante es este estudio. Tratar la hernia discal en agudo con ozono. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hacemos es... Bueno, la Academia Norteamericana de Cirugía de Columna, que es como muy... dice que 6 semanas. La Sociedad Europea de Cirugía de Columna dice que 8 semanas. Tratamiento conservador y a partir de las 6 o 8 semanas valoramos el poder hacer un tratamiento más agresivo. Bueno, pues estos señores dijeron, uy, si empezamos desde el principio, que es cierto que es ozono infiltrado paravertebral, no es ozono intradiscal, que es el tema, pero lo he puesto así, porque bueno, ellos hacen infiltraciones paravertebrales de ozono y simulan, como el trabajo de Paolini, las infiltraciones paravertebrales, ¿vale? Y resulta que cuando le pones ozono de verdad, mejora mucho más que cuando simulas el ozono. Luego, realmente, incluso en fase aguda, el ozono puede tener un papel para mejorar los enfermos de lumbociática, y aquellos que la hayáis tenido alguna vez lo agradeceréis si hubiera que volver, tuvierais que pasar por ahí otra vez. Luego, conclusiones, respondiendo a la pregunta, ¿qué papel juega el ozono? Yo creo que más que coadyuvante está muy cerca de convertirse en el gold estándar para tratar la hernia discal sintomática. Necesitamos tener una dosis segura y lo más eficaz posible, demostrarlo científicamente. Nos queda ya muy poco, probablemente 1 año o 2, y a partir de ahí yo creo que solo por la coste-efectividad de la técnica y la efectividad que demuestra, probablemente yo coincido con estos autores de un trabajo del año pasado, que acabe convirtiéndose en el estándar de tratamiento de la hernia discal sintomática. Y muchas gracias.